Hemos demostrado que se trata de geometría hiperbólica. Cada punto del dominio se puede interpretar como un vector en dado espacio de Hilbert. Es propiedad general. Y lo que caracteriza el punto, W, el vector de punto, es la propiedad que evalúa todas las funciones en tal punto. Y esos vectores suponemos que no son cero. Lo que se cuenta es suponer que nuestro espacio de Hilbert es tal que en cada punto al menos una función no es cero. Si hubieras tenido tal espacio donde todas las funciones se anulan en un punto, ¿qué harías? Pues quita el punto. Pues quédate con el entorno operacional, efectivo. Pues cada punto se puede captar por alguna función. Y si asociamos al punto este vector, pero normalizado, entonces estamos en mecánica cuántica. Función de onda asociada al punto. Entonces está lo coherente, y con esto es directo vínculo con la teoría de formación de Popovechky, que Popovechky en su quantum geometry habla de puntos estocásticos. Es una verdad clásica, y cuantiza asociando a puntos clásicos funciones de onda. Entonces ahí tenemos todo este marco conceptual, pues bien presente, integrado en variable compleja. Entonces, todo esto normalizado, ¿dónde vive? En la esfera unitaria del espacio de Hilbert, pero si lo normalizas al proyector, pues te va a dar esto. Es muy simétrico, ¿no? Entonces, proyector a subespacio unidimensional, proyector ortogonal, subespacio unidimensional generado por W. Esto vive en el espacio complejo proyectivo. Que tiene la métrica inducida, claro, que es una super chida variedad. Keller, tres estructuras de máxima armonía, hermaniana, sintética y compleja. Y induces la métrica de este espacio, como hemos demostrado, la métrica inducida en términos de la coordenada W, para nuestro disco unitario, este ejemplo es métrica. Pues ya hemos visto en seminario antes varias veces esto, entonces es súper bonita manera de recuperar la métrica hiperbólica de algo totalmente cuántico. Y todo esto surge de una sola palabra. Hemos demostrado también, entonces otro ejercicio interesantísimo que existe hacer, álgebra C estrella y todo esto, de que hay solamente una representación no conmutativa y reducible de esta función, módulo de equivalencias. Y esta es la que construimos con estos operadores. Todas las demás representaciones inducibles son unidimensionales, corresponden a caracteres de álgebra. ¿Cuáles son caracteres de esta álgebra? Los números complejos de módulo 1, correspondencia se establezca, considerando carácter y evaluándolo en coordenadas z. ¿Y no módulo equivalencia? No, esas no son equivalentes. No digo, así cuando si no haces la equivalencia unitaria. Ah, sí, la equivalencia unitaria. Así digo, si no la haces cuando sí. No, pues también ni siquiera es conjunto. Si dices representación irreducible en espacio de Hilbert de dimensión 1, ¿cuántos espacios de Hilbert de dimensión 1 hay? ¿Cuántos quieres? Puedes colorar con cualquier objeto. Ya, pero pensando como estados seguros, como estados seguros, ¿de cuántos estados puros tiene la álgebra? ¿No puedes parametrizar los estados puros? Ah, tiene un montón de estados puros. Okay. Tienes
tienes estados puros de pues, vectores unitarios de especie de Hilbert. Todos nos dan estados puros y aquí no hay pérdida de la información porque la representación es irreducible. Su conmutante es trivial. Entonces, como resultado general, tantos sabes, hay toda la infinidad, tenemos toda esta esfera, y la esfera es densa en la topología estrella débil de estados. Es una teorema de la 6 estrella. Si tenemos la representación fiel, estados conocidos como estados vectoriales son o estados matriciales son densos en topología estrella débil de los estados, que justifica a los físicos. Nosotros no entramos en esto. Para nosotros estable es un funcional lineal ahí, pero si tienes la representación, ese estado es como un vector. Y este estado siempre va a ser puro si la representación es irreducible. Sin embargo, hay estados que no se pueden obtener así, caracteres. Pues no se puede obtener así. Sin embargo, los puedes aproximar con estos estados vectoriales arbitrariamente. Bonito teorema. Yo no me acuerdo si alguna vez lo mencioné. En la topología estrella débil, en términos operacionales, cualquier finito conjunto de observables cuánticos, complejos y impuros, tienes carácter, puedes encontrar un psi, función de onda, que se acerca arbitrariamente a valores de carácter en este conjunto finito de elementos. Pero obviamente el carácter nunca va a poder reproducir exactamente como estado vectorial. Sí, sí. Pero en el laboratorio siempre medimos puntos finitos de observados, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos a cualquier estado con una función de onda. Porque operacionalmente justifica la mecánica cuántica. Las funciones de onda, todos. Daniel Kastner tiene muchos artículos ahí. Sí, casi siempre en una introducción, ahí como establece todo el programa y entonces presenta esto de la evolución del formalismo algebraico y esas raíces de mecánica cuántica operacionales. Pero bueno, aquí son representaciones, pues módulo de equivalencia es solamente una irreducible no conmutativa. Los demás unidimensionales que corresponden a las caracteres. Estas son todas las irreducibles representaciones de esta cosa. Ok, entonces dentro de las transformaciones de S1 se encuentran sus rotaciones. Aquí es cielo, disjuntario. Vale la pena recordarlos, al menos en geometría moderna, creo, también. Eso no nos conocimos, ¿verdad? Que en geometría hiperbólica, todas las transformaciones de grupo de simetría, de movimientos de tono hiperbólico, fielmente se quedan representados en el cielo. Entonces, ese 1,1 actúa sobre el círculo, difromorfismos del círculo. Son como simetrías no tan percibidas directamente cuando dices círculo, pero tienen todas esas simetrías hiperbólicas de círculo. Entonces, podemos decir que cielo estrellas son muy chismosas ahí en este mundo. Que cualquier movimiento que haces lo capta. Y si tú entonces luego ves que movimiento hiciste, lo puedes reconstruir por el movimiento de las estrellas en tu campo de visión. Y pues, quizás más simple y más aburrido de todos, ahí es propio del círculo, girar. Es que podemos girar. ¿Qué quiere decir esto? Tomas
transformas Z a omega Z, transformas Z estrella, omega bar, Z estrella. Pues obviamente la relación está preservada. Hola, bienvenida. Está bien. Aquí vamos a hablar de estánticas. Pues obviamente se preserva. El caso particular de esas transformaciones de Mengs es un subgrupo uniparámetro, de grupo 3-dimensional. Un superbuen proceso en el mundo. Y este grupo real 3-dimensional es parte real del grupo complejo 3-dimensional SL2C, que factorizado por 1 menos 1 nos da grupo de Möbius. Es una estructura super chida. Si complejificas el grupo, ya estás con transformaciones de Möbius. Y igual podemos ver esto como una especie de proyección, parte real, subyacente, realidad cuántica, dada por complejo, de Möbius. Entonces tenemos estas rotaciones aquí. Y no sería muy bonito poder decir que se trata de un haz principal. ¿Cuáles son órbitas de la acción? Pues tenemos el horizonte de infinidad. No lo incluimos en el espacio. Es unitario. Es todos los círculos concéntricos. Centro en cero. Esta es acción del grupo del círculo como tal. Círculo visto como un grupo unitario, de números complejos. Una pregunta para ustedes. ¿Esto nos va a dar paz principal? ¿Qué es principal? O sea, sí me acuerdo, pero principal. Recordemos que el haz principal del nivel diferencial es la estructura de un haz P que se está fibrando sobre la variedad M, donde las fibras son órbitas de acción derecha de un grupo de Lie. Y esta acción derecha debe ser libre. Así dices como que eso se proyecta, me imagino, un intervalo, ¿no? Si en caso clásico D como haz, Se proyectaría ¿en qué se proyectaría? un intervalo 0,1. Así, o si estamos pensando en las fibras como Digamos, se proyectaría, ¿en qué se proyectaría naturalmente? En espacio 0, 1, ¿verdad? Pero paréntesis de un aquí y aquí. cerrado. Aquí es cerrado, ¿verdad? Aquí es abierto. Esta es nuestra variedad M. Esta es nuestra variedad P. Y nuestro grupo P es círculo. Aquí el círculo está actuando. Pregunta, ¿este es haz principal? ¿Todos de acuerdo? Ya dije que es haz. Lo crucial es que la acción es libre. Se pide también una condición natural, pero aquí soy como más técnico. Trivialidad local de haz. Que puedes introducir cartas aquí, tal que pullbacks de haz, pues aquí, esta es la variación phi, pues phi menos 1 de tal 1 debe ser isomorfo a 1 plus g. Y mediante esta identificación, la acción derecha se ve como simplemente identificar a la derecha. Entonces aquí x, digamos h, acción de un elemento g, lo va a transformar en xhg. Y de ahí sabe que la acción es libre, si postúas la trivialidad local. Puede ser que no es localmente trivial, pero que todavía tiene acción libre. Entonces, Yo creo que eso pasa. Bueno, el cero no es localmente trivial. aquí no es variedad suave,
Wow. Primero, pero es libre la acción. ¿Qué dicen sobre eso? Libre es que uno a cualquier punto de la órbita hace ahí un elemento del grupo que intercambia el grupo de la. No, ese es transitivo. Y en órbita, por definición, el grupo actúa transitivamente. Sí. Si defines una órbita, los elementos que obtienes actuando por Libre es el único que no te mueve nada. No. ¿Cuál? Estabilizador de cada punto es trivial. Sí, exacto. Sí. Entonces, esto se cumple aquí. Pues igual. Tomas este punto, por ejemplo, aquí. Tomas este punto. Claro. ¿Qué pasa con esto? Ajá, en este punto. ¿Cuáles son números omega que multiplicando este punto te dan este punto? Solamente uno. Pero aquí, entonces no es libre. Entonces, pues, esto es excelente actitud. Sí, pero algo no funciona afuera. Si mencionamos hace rato. Pero tú quieres realmente todo el disco. Quieres tener plano hiperbólico. Y por otro lado, quieres también usar teoría de haces principales. ¿Por qué? Bueno, no sé, si te sientes tan en resonancia como yo con esto. Bueno, viendo, por ejemplo, la obra de Kobayashi y Yomitsu, toda la geometría diferencial se puede ahí bien presentar, establecer unas principales. Y entonces comienzas tratando de ver en todo las principales. Esto es tragedia. Es como vamos a recuperarnos de este golpe. La respuesta, cuantizando. O regresando a orígenes. La teoría clásica de todos modos es aproximación y secundaria a la primaria, la más simple teoría cuántica. Y eso es lo que me gustaría platicarles. Que la acción es libre en dominio cuántico. Si ver la estática esta álgebra, así ahora sería como puedes probar algebraicamente tu bloquear todo. Sí, ahorita lo que quieres ver aquí es espacio cuántico, que no tiene ningún punto, pero el mismo tipo de simetrías del grupo S1 actúa coordenada cuántica, Z. Y entonces, como mencionamos, entonces esto hacemos la relación y Fogueras a nivel cuántico resulta ser libre. En este particular nivel cuántico. También en toda la paramétrica europea resulta ser libre. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Si quieren, lo que podemos hacer es dar primero una demostración muy intuitiva y luego revertirnos a parte clásica, unos de 7 a 8. Si veo, decir algo más, es una dinámica, si puede. ¿Ok? Y pues, tiene que ver con esto también. Y luego pasamos a salto y platicamos más de eso. Y platicamos más de cálculo diferencial. Y a ver cómo llegamos a concluir. ¿Les parece? Ok, demostración. Ahí, intuitivo. Pues Enrique lo presentó. Ya, listo. Sácalo. Saca el punto. Un punto nos molesta, ¿verdad? Entonces, una manera es simplemente quitar punto y quedarnos en geometría clásica, pero otra manera de liberarnos del punto es considerar un globo cuántico como tal punto ni siquiera existe. Ya. ¿No? Simplemente no tienes la singularidad, aquí todo está fluctuando. Entonces la acción es libre.
Lo interesante en todo esto es que esto requiere una más sutil definición del concepto de haz principal. Mi propia definición no lo cubrirá, pero lo cubrirá la definición que tenía como draft de artículo que por fin quité porque me parecía innecesariamente entrar en sus índices. No sabía de este ejemplo. Y entonces se quedó alguna definición ahí que es muy natural, pero que no ocurre. Entonces me gustaría platicarles de la verdadera definición y de las modificaciones de toda la teoría que tengo. Son muy simples, que entonces permiten aplicarse también a eso. Y la cosa realmente bonita aquí es que este fenómeno, eliminar punto singular, se aplica para otros grupos. Entonces tienes un grupo que actúa ahí, casi libre. Vamos a inflar los puntos donde no actúa libre. No te preocupes, cuantiza el plano, todo el espacio donde actúa, para que no tenga ningún punto. Y en tal espacio va a ser libre. Y vas a poder usar la teoría de gases principales cuánticos. Entonces, esto de no libre se ve como una singularidad, una degeneración, si así podemos decir. Y en todos los espacios es esencialmente lo mismo, porque tenemos simetrías, tenemos la métrica, tenemos puntos estocásticos. No se pierde nada, al contrario. La métrica es enriquecida y además cuántica, y además haz principal. Entonces, ¿qué puedes esperar más? Todos tus deseos se cumplen. Pero muy bien, entonces, ¿qué les parece? Vamos ahora a revertir lo que vimos en nuestro plan. Nuestra parte clásica es completar las funciones de Friis, explicar cómo la esfera turca, que es luego completado punto de infinidad, es realmente la esfera, introducir, se conoce en variedad compleja, proyección estereográfica y platicar un poco de eso. Proyección estereográfica es como carta de esta superficie, la esfera, nos permite introducir coordenadas complejas. Entonces esto se va a ver como un objeto súper bonito, superficie de Riemann. Entonces ahí esta esfera extendida. Y transformaciones de medios las vamos también a reinterpretar, como pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas en esta unificada realidad compleja. Entonces, una vez más, 4 puntos distintos de esfera permiten introducir razón armónica, 4, como proporción entre razones armónicas de estos 3. Como hemos explicado, 3 puntos te captan a través de su razón armónica la estructura de triángulo. Si tienes 3 puntos, esto es A menos C dividido entre B menos C. Entonces, tienes C, A, B, triángulo. Entonces, módulo de este número es la proporción entre los dos lados, sale de C, y argumento de este número nos
nos da el ángulo orientado aquí. Entonces, si sabes el ángulo orientado en proporción, pues sabes el triángulo, módulo, tamaño. Eso es lo máximo que puedes esperar de la geometría euclidiana, que no sabe la distancia, generalmente. Esa es la invariante canónica de 3 puntos, y esta invariante caracteriza por completo las simetrías que son de P2. Ok. Pues aquí tenemos la razón armónica de 4 puntos. Creo que, que no hemos demostrado esto al revés de que la transformación de medios arbitraria, una transformación arbitraria que preserva la zona armónica es de medios. ¿Lo demostramos? No. Bueno, quizás ahora es buen momento. Comenzamos en esta parte fácil. Entonces aquí tenemos la invariante de todas las transformaciones de medios, esto hemos demostrado. Pero ahora considera una arbitraria simetría de nuestro pequeño mundo y suponte que preserva la zona armónica. Entonces vamos a demostrar que no hay otra que una transformación de medios. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a considerar 3 A, B y C fijos. El cuarto ahora es Z. Ojo, este Z no es Z cuántico clásica. Y por la suposición de aquí se cumple f de A, f de B, f de C, f de Z. Entonces tenemos que demostrar que f es transformación de medios. Pues básicamente lo demostramos. Simplemente escribe qué es esto. Escribe qué es esto y te das cuenta que es una ecuación que es fácil de resolver en términos de f de z y te va a dar una transformación de medios, te va a dar una fracción entre dos formas lineales. Entonces la invariante caracteriza por completo las simetrías. No pueden existir otras simetrías. Este es como, de nuevo, el máximo que puedes sacar de la vida. Muestra así tanta armonía, incidencias. También platicamos en la clase anterior de círculos. Entonces hemos observado que como esto capta triángulo ABC y ABD. Es decir, tienes aquí AB y pongas CD, por ejemplo. Entonces, aquí casi como opuestos, pero esto no fue mi intención. Son opuestos en el círculo, aquí es ángulo recto. Puede ser cualquier ángulo. Entonces, si haces proporción entre estos dos triángulos, ABC, ABD, es como tienen el mismo ángulo aquí. Se va a cancelar la parte de la fase. Entonces nos va a quedar solamente el número real. También hemos observado otro escenario del número real, donde estamos de otro lado. Pues aquí lo vemos. A, B. Entonces aquí, como hemos dibujado, entonces los ves como números complejos unitarios. Tienen signo opuesto. Entonces me va a dar un número negativo y el resto de esas proporciones entre lados. Entonces, si usamos la otra capa para esta razón armónica de 4 puntos, aquí
kappa es negativo. Para esta constelación circular. Aquí kappa va a ser positivo. Kappa también va a ser positivo en este escenario. A, B, C, D. Aquí de nuevo, teorema de ángulo periferial. Nos asegura que tenemos el mismo ángulo. Se cancelan las partes. Fase compleja. Ahora, para 4 puntos en el círculo, esencialmente tenemos estas 3 posibilidades, ¿verdad? Podemos poner A y B, y luego otras dos C y D, ¿cómo van? Están en la mitad, mismo arco. Esos dos se quedan como partes, los 2 puntos dividen el círculo. Si es así, pueden estar así: C al lado de A, D al lado de B, o C al lado de B y D al lado de A. O están ahí entrelazados, uno en uno. Si es así, pues kappa va a ser negativo. Si es así, kappa va a ser positivo. Pero no solamente esto, podemos también afirmar, tarea para ustedes, que en tal caso kappa es entre 0 y 1. Y aquí, kappa también es positivo. Es positivo, pero mayor. Y esa es como clasificación completa. Como hemos platicado en la clase anterior, viernes anterior. 4 puntos están en un círculo, sí, solamente sí. Es la zona única es real. Pero ¿qué valores reales puede hacer? Pues puede ser negativo. En todo caso tenemos esto. Puede ser positivo, si es entre 0 y 1, aquí está. Si es más grande que 1, pues aquí está. 0, la zona única puede tener valor 0. Cuando coinciden 2, pero lo definimos para puntos distintos. Pues esto está excluido, si no es 0. Puede tener valor 1. Razón armónica de 4 puntos distintos. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? 2048 pesos. Rectángulo. ¿Estás seguro? ¿Y te va a dar 1? Casi. Si no es rectángulo, no puedes hacer otra cosa. Es lo que es estocástica aplicada. Sí, No, 0. Este triángulo ACB. Vas a tener que dividir esto con esto. Es un número pequeño. Ahora, este triángulo, pues, vas a tener que dividir este con este. Pues este es ahora algo grande. Este pequeño divides con algo grande. Pues con razón, pues vas a tener algo. Eso. Este triángulo propone la orientación. Entonces, si A y B son dados, C es completamente fijado, sabiendo cuál es el valor de esto. Entonces, si decimos que este es igual a esto, estamos diciendo que hay 2 puntos diferentes, en este caso C y D, que nos dan exactamente el mismo triángulo con 2 vértices ya fijos. Eso no se puede. Entonces no puede tener valor 1. Nunca. Y si puede tener valor infinito, tampoco. Aunque uno de ellos puede ser infinito. Pero en tal caso pasamos al límite y el resultado es un número complejo. Entonces, este siempre
distinto siempre de estos tres primordiales números para cada comunidad humana. No puede asumir eso es interesante. Cualquier otro valor lo puede asumir, pero esos valores no. Pues muy bien. Desde aquí tenemos esta parte de círculos, como hemos platicado también, rectas, están incluidas, son círculos que pasan por infinidad. Y tenemos esta esfera. Y hemos visto que matrices como que encajan bien. Entonces ahorita me gustaría mostrarles esto, explicarles por qué matrices son tan eficientes. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue hace como 2 clases. Hemos demostrado la composición de 2 transformaciones de medios, con A, B, C, D y A', B', C', D', corresponde a matriz que es producto de 2 matrices. Entonces, ¿por qué es esto? Detrás de eso se encuentra una más profunda verdad y simetría. Vamos a establecer vínculo entre variable compleja y álgebra lineal. Por cierto, ¿has usado álgebra lineal? ¿Sí? ¿Ya lo estás? Ok. Pero entonces, visto, o están viendo matrices, vectores, columnas, todo eso. Producto escalar, también lineal. Y espacio proyectivo. Quizás no, pero ahí está. Ya lo explicamos. Todavía tienes tiempo de prepararlo bien. Sí. Mira, ¿qué hacen matrices a los vectores? Por ejemplo, tienes una matriz A, B, C, D y actúas sobre una columna Z1, Z2. ¿Qué te va a dar? ¿Puedes decirnos? Todavía no hay ecuaciones, no igualamos esto con nada, pero así, ahí vas bien. ¿Cómo sería, digamos, hacer producto de matriz y columna? Va a ser. ¿Has visto esto de producto de matrices? Entonces, ¿cómo vamos? Fila por columna. Fila por columna. Entonces aquí, poco espacio. Y se va a quedar AZ1 más BZ2. Y aquí se va a quedar CZ1 más DZ2. Perfecto, es pura álgebra lineal. Entonces podemos decir que si este es como matriz que transforma, matriz actúa a los vectores, las columnas, y los transforma, y los mueve a eso. Hablamos de matrices con coeficientes complejas y vectores con coeficientes complejos. Entonces tienes esto. Entonces podemos decir que Z1, Z2 se va bajo la acción de esta matriz a eso. Y ahora, ¿qué tal si hacemos algo que sería, creo que catastrófico si haces esto en el examen de álgebra lineal, que confundes? No deben confundirlo, ¿verdad? Pero en este curso sí puede ser. Que confundes vector con una fracción. Los de 2 mundos son distintos. Entonces, esto quiero relacionar. Pero se ve similar, ¿no? Una cosa sobre otra cosa, ¿no? Nada más aquí tienes la línea. ¿Qué onda? Cuando si hacemos esta confusión, entonces si confundimos este vector, el vector confundido, el resultado,
Pero fíjense, estamos bromeando, ¿no? Pero muchas veces confusión te revela algo. Entonces hay que tomar cosas pues, bien, buena fe. Leve. Podemos hacer algo prohibido. Pues, ¿qué tal si haces esto? Es confusión. Quédate fiel a tus ideales. Pues aquí es la fracción. Pero todavía, como Z1 y Z2 no están combinados en un vector. Quieres ahora completar la confusión. Entonces quiero que aparezca Z1 sobre Z2 en esta expresión. ¿Se les ocurre algo? Pues lo debe. Divididos por Z2. Genial. Entonces eso no es otra cosa que AZ más B dividido por CZ más D, donde Z es la confusión inicial. Z1 sobre Z2. ¿Ok? Entonces en lugar del vector tengo un número, que es la fracción de esos dos coeficientes. ¿Ok? Y resultó lo que conocemos bien, transformación de Möbius. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? No es tan inocente. Actúas a los vectores, las matrices, y luego haces la confusión. Pero te quedas congruente con eso. Y tu transformación de vectores se ve como transformación de Möbius. Ahora, para completar esto, tenemos que responder la pregunta: ¿qué es Z1 sobre Z2 en términos geométricos? Si haces esta confusión, Z1, Z2, ¿qué otro vector va a dar misma fracción? Si tienes un vector Z1, Z2, ¿pueden decirme algún otro que va a dar misma fracción de sus componentes? Es una propuesta. Un múltiplo escalar. ¿Verdad? Este es distinto vector, pero te da misma fracción. ¿Y qué tal si otras dos componentes, W sobre 1 sobre W2, es mismo que Z1 sobre Z2? Dejo a ustedes verificar. Es precisamente el caso de proporción. Hay un factor de proporción que está aquí. Calculan cuánto es este C. Entonces, cuando hiciste esto, como que no te interesa un solo vector, sino que te interesan todos los vectores y se pueden obtener de inicial vector multiplicándolo por un número non zero, que podemos hacer la fracción. Entonces, geométricamente, si estamos en el índice real, es esto: tienes vector, y si lo multiplico con todos los números reales, ¿qué es lo que me va a dar este vector? Me va a dar toda una recta, ¿verdad que sí? Pero aquí también necesitábamos que Z2 no puede ser 0. Claro. Para un momento, suponemos que todo está bien, decente, fracción, nos ambos diferentes de 0, suponemos Z2, no se puede, pero lo tenemos así. Ambos 0, pues no va a funcionar bien. 0 sobre 0, indefinido. Pero entonces, ¿qué es esto? Es un subespacio vectorial de dimensión 1, ¿verdad? Lineal, caso de álgebra lineal real, generada por dado vector. Lo mismo podemos decir para cualquier espacio vectorial. Álgebra lineal tiene un vector y generas subespacio vectorial dado por este vector. El vector
aquí suponemos que no es cero. Podemos incluir cero como caso extremo para que sea realmente subespacio. Pues aquí no quiero multiplicar por cero, pero incluyo cero, porque me van a incluir todos estos elementos y pues incluimos también cero, completarlo bien. Y esto es lo que se conoce, probablemente lo verán en álgebra lineal, no sé cómo es, plan de curso, espacio proyectivo. Cuando tienes un espacio vectorial, ¿okay?, le asocias espacio proyectivo, este 6 de complejo, P de proyectivo, complex projective, space, no es con el S, de V. Entonces, puntos de este espacio son subespacios unidimensionales. Y le construyes tejido de geometría. Entonces, podemos todo un curso ahí dedicar a espacios proyectivos y geometría, que ahí está conocida como geometría proyectiva. Y entonces, este acto es efectivamente lo mismo. En lugar de dado vector, consideras todos los vectores que se obtienen multiplicando el dado vector por una escala. Y lo captas aquí. Entonces, aquí estás diciendo como toda transformación lineal en senos la podemos ver como una de medios en el proyectivo. Exactamente. Que el vínculo entre transformaciones lineares, matrices y de medios es muy geométrico, es muy intrínseco, porque no movemos vectores, sino enteros subespacios unidimensionales, etiquetados por variable compleja z, y en esta etiquetación se ven como transformaciones de medios. A ver, entonces tenemos las de medios y luego piensas ahora los puntos como estos cocientes, como puntos del proyectivo. Exactamente. Y tienes números z. Todavía nos queda un importante caso. Z2 igual a 0. Y Z1 puede ser cualquier número, pero voy a poner 1. Z2, 0. Entonces nos va a dar 1 sobre 0. Y aquí es el tercer número primordial para cada civilización infinita. Entonces, este subespacio tienes que tratar por separado. Y ya lo hemos tratado, lo hemos dicho, es infinidad. Lo que quiere decir que lo que hemos introducido nosotros, espero tú, no es otra cosa que espacio complejo, proyectivo, asociado a C2. Y pues, ¿cómo lo ven? ¿Sí les quedó claro a todos? Es súper chido el resultado. Tenemos algo que surge de álgebra lineal y que podemos conectar con nuestra variable compleja aquí. Ahora, ¿cómo es este espacio? Pues es plano complejo, enriquecido con un punto, ¿no? Se cierra en una esfera. ¿Cómo podemos interpretar subespacios unidimensionales? Pues si ves producto escalar en el espacio, puedes proyectar en proyectores. ¿Has visto proyectores? Pues son operadores que literalmente hacen esto, proyectan normalmente dado subespacio. Algunos ejemplos. Genial. Y entonces, si al revés tienes un proyector ortogonal, espacio, pues su imagen es subespacio. Entonces, en lugar de decir subespacio, yo puedo decir, todos podemos decir, proyectores ortogonales.
Si espacio tiene dimensión 2, ¿cómo puede ser subespacio? Dimensión 0, 0. Dimensión 1, esto es lo que hacemos. Dado por un solo vector. Dimensión 2 ya es todo el espacio. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos proyectores no triviales? Que no son ni 0 ni mapeo idéntico. Y aquí les va, si quieren hacer un ejercicio delante, la fórmula, muy bonita fórmula, que en física es más explorada, pero es muy bonita, que nos revela cuáles son proyectores ortogonales para subespacios unidimensionales en espacio 2 dimensional. Usamos 4 matrices, 4 dimensiones, espacio de matrices que se conocen como matrices de Pauli. Ya han visto estas matrices. Esta aquí es base de espacio de todas las matrices, dadas por esas matrices. Y en literatura normalmente se llaman sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y esta es la receta. Tomas números reales A, B, C. Que tienen la propiedad que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es 1. Entonces, el sistema de coordenadas A, B, C, ¿qué superficie es esta? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es O. ¿Qué es lo que está? Una esfera. Y entonces a cada ABC tal le asocias este operador P de proyector de A, B, C. Y no es otra cosa que 1 sobre 2 matriz 1 más A sigma 1 B sigma 2 y C sigma 3. Y esto nos da todos los proyectores no triviales. Es muy bonito teorema para álgebra lineal si quieres jugar con matrices. Todos proyectores ortogonales no triviales. Es decir, que no es 0 o no es 1. Traza de proyector, en general, es número de dimensiones de subespacio sobre el cual proyecta. Entonces aquí es fácil ver que la traza es 1, porque cada una de esas tres tiene traza 0. Entonces aquí tienes 2, es 1. Entonces son proyectores de subespacios unidimensionales, proyectores ortogonales. Ellos corresponden a subespacios unidimensionales. Esta es definición de espacio complejo proyectivo. Y por esta, ahí, digamos, confusión, establecemos identificación con plano complejo extendido. Pues esta es también demostración bonita que se trata de una esfera, y lo que hicimos aquí son dos coordenadas, Z1 y Z2, que se dividen. ¿Y cómo llegamos a coordenadas de espacio complejo? Vectorial, escogiendo base. Entonces hubiéramos podido decir que tenemos V, espacio abstracto 2-dimensional. Vectorial sobre C.
¿Cómo vas a identificar vectores con columnas? Introduciendo una base. En C2 tenemos base, consideramos base absoluta. Ahí proviene muy natural la estructura. Pero siempre escogiendo una base, identifica ese espacio vectorial con espacio de las columnas. Entonces podemos decir que base no es otra cosa que identificar espacio de las columnas. ¿Qué es la base? Pues una pareja de dos vectores, ¿no? 0, no son proporcionales, en este caso, dos dimensionales. Entonces podemos decir que tenemos una base E. Ojo, esta no es base de logaritmos naturales, base de espacio vectorial. E1, E2. Y podemos también decir que tenemos otra base, F, que es F1, F2. Entonces es una realidad que existe independientemente de bases. Nosotros le estamos dando forma a la base. Y muy natural pregunta, probablemente ya entra como parte del examen de molecular. Es esto, ¿cómo, sabiendo una base y otra base, transformamos la representación del vector? Columna en una base, columna en otra base. Entonces vamos a recapitular esto. Hay algo que se llama matriz de transición, que mueve base E a base F. Esta es matriz compleja, 2 por 2. ¿Qué quieres decir con esto? Es como columna simbólica. Aplicas E1, E2. Esta matriz, entonces haces cálculo de matrices. Este por este, este por este, y te va a dar F1, F2. Ahora, tengo un vector en V, psi. En base E le corresponde columna, digamos, Z1, Z2. ¿Qué quieres decir con esto? Pues quieres decir que psi es igual a base E, fila simbólica, por Z1, Z2. ¿Cómo ven? No dije otra cosa que es E1, Z1 más E2, Z2. Pero este mismo vector lo puedo escribir en base F. No. F, W1, W2. No quieres decir otra cosa que este es F1, W1 más F2, W2. Bueno, ahora la pregunta para nosotros es realmente importante aquí. Es cómo relacionamos W1, W2, Z1, Z2. Pues aquí basta, en lugar de F, escribir ET. Y haces cálculo de matrices. Entonces esto también puede ser respuesta. Es una pregunta de examen de algebra. Insertas esto. Y tienes que E por Z1, Z2 es ET, W1, W2. Lo que quiere decir que matriz T, W1, W2, debe ser igual a Z1, Z2. Lo que quiere decir que W1, W2 es T menos 1, Z1, Z2. ¿Están bien? ¿Sí? Entonces. Sí. Y ahora si T menos 1 lo llamamos ABCD. ABCD. Realmente demostraste que W1, W2 es A, B, C, D,
Z1, Z2. Pero ahora queremos pasar a los números, a etiquetar puntos del espacio proyectivo, elementos del plano complejo enriquecido, esfera turca. ¿Qué tenemos que hacer? Pues confundirlos un poco. Vector confundes con fracción, divide este por este, haz lo que ya hemos visto. Y si llamas la confusión de este vector W, es decir, W es W1 sobre W2, y Z, como ya llamamos este, llegas a la conclusión de que W es AZ más B dividiendo CZ más D. ¿Sí? Entonces todo este cálculo, que quizás a primera vista les parece pesado, es que, ¿qué es lo que hicimos en realidad? Es que consideramos cambio de base. Cuando fijamos la base, podemos identificar vectores con las columnas. Si hacemos esto, se establezca identificación de algo muy geométrico, geometría proyectiva, espacio proyectivo asociado a V, con la esfera turca. Y si cambias base, esta identificación cambia. Entonces la inicial coordenada Z se transforma en W. Nada se transforma. Tenemos V, tenemos espacio proyectivo. Y esta es la realidad geométrica aquí, para transformaciones de medios. Espacio proyectivo. Que lo podemos identificar con números complejos, enriquecidos con la infinidad. Es gracias nos da una base preferida, E o F. Y pasar de una base a otra es transformar transformación de medios A, B, C, D, coordenada inicial Z. Y cuando platicamos aquí de transformaciones de medios, hemos transformado el espacio, hemos considerado mapeos lineares de espacio, produciendo otros elementos de espacio. Entonces fue algo activo. Transformaciones aplicadas sobre el espacio, pero transformado. Y hemos visto que transformaciones lineares son transformaciones de medios. En esta interpretación activa. Y aquí nada se movía. O podemos decir, se movía nuestro sistema de coordenadas. Y mismas transformaciones de medios aparecían. Entonces podemos llamar esto la interpretación pasiva. Entonces en geometría, en física, son esenciales las dos. Y muchas veces ahí podemos establecer enlace. Activa cuando transformamos la cosa y nos preocupa cómo se transforman los objetos. Y pasiva cuando no transformamos nada de geometría que consideramos, sino que ponemos nuestro propio sistema de vista de coordenadas. Podemos decir que nosotros nos transformamos y lo que se observa no se transforma. El caso pasivo. El caso activo, podemos decir que nosotros no hacemos nada de eso, solamente miramos pasivamente activo proceso de transformación de espacio. Y pues muchas veces ocurre esta dualidad, son exactamente mismas transformaciones. En física, pues en mecánica, por ejemplo, transformaciones de Newton-Galilei, de Lorentz, se pueden ver así, como otro observador que se mueve va a ver la realidad. Si nosotros tenemos tal percepción, como otro observador lo va a ver. Es interpretación pasiva y activa
Pues vamos a ver simetrías ahí en nuestro modelo físico. Vamos a mover espacio y tiempo, a menos soñando que esto puede, de alguna forma, ocurrir y observando que se cumple cierta armonía y cierta simetría. Esto es interpretación activa. Creo que en la fenomenología en Husserl como que habla de que la experiencia, pues nosotros somos el centro de la experiencia, ¿no? Y entonces nos está moviendo y nosotros nos quedamos en el mismo lugar. Entonces es como la activa, ¿no? Esto sería como activa, de apreciar fenómenos del mundo. Ajá, sobre todo me pasa a ti, pero tú siempre estás como en el mismo lugar y no viendo cómo se transforma en uno. En el otro es como que sí, el mundo está allá afuera y tú te mueves aquí. Y él tiene también la versión pasiva. Bueno, habla más de la activa, porque él le interesa como más la experiencia. Entonces como que dice, siempre tú estás en tu centro, así, siempre todo pasa desde, pues sí, desde tu centro, ¿no? Y las cosas se mueven, pero tú no te mueves de tu centro. Sí, fíjate que interesante. Podría ser que entonces la interpretación se toma como más de convención para cierto modelo o para interpretar. Definitivamente, pues física encontramos este ejemplo, hay muchos contextos y muchas veces tratamos de, entre varios modelos que aparecen como candidatos válidos, escoger uno que sea como más simple. Y luego puede ocurrir, fíjate que tenías varios modelos y que todos son equivalentes y que se pueden transformar uno de otro a algo como esto, pasando de un punto de vista a otro punto de vista, un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas, pero tú escogiste el fin, uno preferido donde todo se simplifica más. Esto puede ocurrir, y por ejemplo en mecánica, sea relativista o no relativista, si tienes una partícula que se mueve, digamos, uniformemente, ¿cuál sería como sistema preferido ahí? Nadie te obliga a hacerlo. Pero ponga el sistema donde la partícula se encuentra en reposo, en la velocidad cero, y analiza la partícula. ¿Sí? Y pues ahí esto se extiende. Lo interesante es que no podemos a priori siempre establecer esta dualidad. Hay que tener suficiente estructura, por ejemplo aquí, esto de bases, de transformar una base a otra, entonces un sistema de coordenadas, todo eso. Geometría cuántica, los espacios no tienen puntos y partes, entonces puede ser muchas veces así, bien trucoso, retoso, bueno, en términos de coordenadas. Entonces tienes algo cuya estructura estás estudiando. En tal caso, esta visión activa como que se queda como primordial. El principio de mover la cosa, encontrando algo que no se mueve. Ver en no movimiento, movimiento. Lo que vimos aquí. Lo que no se mueve es razón armónica. Todo que satisface esta noble propiedad de no moverlo es súper activa colección de transformaciones de Möbius. Más adelante en este curso demostraremos que, de hecho, esta esfera, espacio proyectivo, considerada como superficie de Riemann, hecha de sistemas de coordenadas apropiados. Si consideramos todas las simetrías de variable compleja, es decir, holomorfos, ya no hay más. Desde esta forma particular de transformación de Möbius es universal. Eso también es muy interesante. Y lo que vimos aquí, sistemas de coordenadas, en cierta forma introducimos la idea de superficie.
de Atlas. Entonces, números complejos cubren todo menos un punto de la esfera. Entonces puedes cambiar este punto a otro punto, todo el plano complejo. Y te mueves de una representación a otra por la transformación de medios. Misma filosofía aplicas en geometría diferencial para más generales superficies de Riemann. Pues bien, quizás concluimos esta parte clásica. Como ven, ¿quieren decir algo más? Para curso y examen de variable compleja, por cierto, esto no entra. Hemos presentado simplemente como una completación, una parte avanzada que quizás pueden considerar también como una invitación de explorar más por su propia cuenta. Bien, entonces, gracias y pasamos a nuestro lugar de costumbre, como ven.